Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte. Y si ya eres parte de esta comunidad, un abrazo gigante. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está asterisco en llamas asterisco literalmente. Prepárense para el chisme porque vamos a hablar de bomba. Sí, como lo escucharon. Vamos a desentrañar el secreto amor prohibido que aparentemente están viviendo Mert y Afra, dos de las figuras más icónicas y comentadas en el mundo de la moda. Y no solo eso, lo vamos a hacer en plan, todo al descubierto. Prepárense para teorías, análisis y mucho drama. Antes de que empecemos, por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto les gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a destapar este secreto que ha estado revolucionando el mundo de la moda. Ok, para ponernos en contexto, hablemos de Mert y Afra. ¿Quiénes son? Bueno, si son fanáticos de la moda, seguramente ya los conocen. Pero para los que no, les doy un breve resumen. Mert Alas es un renombrado fotógrafo de moda, conocido por sus imágenes vanguardistas, provocativas y llenas de personalidad. Junto con su socio Marcus Pigott, forma el icónico dúo de fotógrafos Mert y Marcus. Han trabajado con las marcas y las revistas más importantes del mundo, desde Vogue y Harper's Bazaar hasta Versace y Gucci. Su estilo es inconfundible, una mezcla de glamour, sensualidad y un toque de oscuridad. Es un verdadero genio creativo y su trabajo siempre genera conversación. Afra, por otro lado, es una modelo en ascenso que ha conquistado las pasarelas y las portadas de revistas con su belleza exótica y su carisma arrollador. Es joven, talentosa, y definitivamente tiene un futuro brillante por delante. Su nombre completo es Afra Sofía, y ha desfilado para casas de moda de renombre como Dior, Valentino y Miu Miu, entre otras. Su presencia en el mundo de la moda es fresca, con un magnetismo que la ha convertido en una de las modelos más solicitadas del momento. La chispa entre Mert y Afra, según los rumores y las redes sociales, comenzó a saltar hace unos meses. Empezaron a aparecer juntos en eventos, en fotos en Instagram, y la especulación se desató. ¿Son amigos? ¿Colaboradores? ¿O hay algo más? La respuesta, como siempre en estos casos, es depende. Lo que sí es innegable es la química que irradian. En cada foto, en cada aparición, se nota una conexión especial, una complicidad que va más allá de lo profesional. Miren, a mí me encanta analizar este tipo de cosas, porque la moda, muchas veces, es un reflejo de la vida real, con sus romances, sus dramas y sus secretos. Y en este caso, la moda parece estar sirviendo de telón de fondo para una historia de amor prohibido. ¿Por qué prohibido? Bueno, hay varios factores que alimentan esta idea. Primero, la diferencia de edad. Mert tiene 52 años, mientras que Afra tiene 23. Esta disparidad de edad, que podría rondar los 30 años de diferencia, en el mundo de la farándula, siempre es un tema de conversación y especulación. Segundo, la naturaleza de su relación profesional. Trabajan juntos, lo que implica una dinámica de poder, y a veces, la línea entre lo profesional y lo personal se difumina. Mert, como fotógrafo establecido, podría tener cierta influencia en la carrera de Afra, aunque ella misma es una estrella en ascenso con mucho talento. Tercero, y tal vez el más importante, el hermetismo. Ni Mert ni Afra han confirmado ni negado nada. Mantienen un perfil bajo, alimentando el misterio y dejando que la imaginación de todos vuele. Pero, ¿qué evidencia tenemos para pensar que hay algo más que amistad? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las redes sociales, como siempre, son el campo de batalla. Los fans, los paparazzis y los expertos en chismes han estado analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Por ejemplo, hay una foto en particular que ha causado furor. Es una imagen en blanco y negro, tomada por Mert, donde Afra posa de manera sensual y con una mirada intensa. La leyenda de la foto era simple pero poderosa, un emoji de corazón. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. ¿Un simple guiño? ¿O una declaración de amor en código?
La imagen publicada en el Instagram de Mert mostraba a Afra con un vestido de encaje que revelaba su silueta y la mirada fija a la cámara. Los comentarios de los usuarios se dividían entre la admiración por la belleza de Afra y la especulación sobre la naturaleza de su relación con Mert. Luego están los eventos. Han sido fotografiados juntos en fiestas y cenas, siempre muy cerca el uno del otro, compartiendo miradas y sonrisas cómplices. Los rumores de que han sido vistos paseando por ciudades románticas como París y Roma han alimentado aún más las especulaciones. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en restaurantes exclusivos, tomados de la mano o compartiendo momentos de intimidad. Los paparazzi, siempre al acecho, han intentado capturar imágenes que confirmen o desmientan los rumores, pero hasta ahora han sido esquivos. Pero, ¿qué dice la moda en sí misma? Aquí es donde la cosa se pone aún más jugosa. Mert, a través de su trabajo, ha empezado a retratar a Afra de una manera diferente, más íntima, más personal. Los estilismos, los maquillajes, las poses, todo parece reflejar una conexión emocional más profunda. Es como si estuviera narrando una historia de amor a través de sus fotografías. Antes, Afra era una modelo más en su portafolio, pero ahora, sus imágenes irradian una intimidad que antes no existía. La elección de los colores, las texturas y la iluminación, todo parece estar cuidadosamente orquestado para resaltar la belleza de Afra y transmitir una sensación de complicidad. Además, hay quienes aseguran que los círculos cercanos a Mert y Afra han confirmado el romance. Fuentes anónimas han filtrado información a medios de comunicación, hablando de citas secretas, regalos lujosos y planes de futuro. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero no podemos negar que alimenta la intriga. Se habla de viajes privados, de joyas costosas y de un interés genuino por el bienestar y la felicidad del otro. Aunque no hay pruebas concretas, estos rumores han avivado el fuego de la especulación. Ahora bien, ¿por qué esta historia de amor es tan atractiva? ¿Por qué nos enganchamos tanto? Creo que hay varias razones. Primero, la idea del amor prohibido siempre ha sido romántica y fascinante. El desafío, la transgresión, la lucha contra las convenciones, son elementos que hacen que la historia sea más emocionante. Nos atraen las historias de amor que desafían las normas sociales, que rompen barreras y que nos hacen cuestionar nuestros propios prejuicios. Segundo, el mundo de la moda, por su propia naturaleza, es un mundo de fantasía, de glamour, de excesos. Es un entorno ideal para que florezcan los romances apasionados y las historias dignas de Hollywood. El brillo de las pasarelas, la fama, el dinero y la creatividad, todo se conjuga para crear un ambiente propicio para el amor y el drama. Las relaciones en el mundo de la moda a menudo son intensas y fugaces, pero también pueden ser profundamente significativas y transformadoras. Tercero, la intriga que genera el misterio. Mert y Afra han sido muy cuidadosos en no confirmar ni negar nada, lo que mantiene viva la llama de la especulación y nos hace querer saber más. El secreto, el enigma, la incertidumbre, todo esto alimenta nuestra curiosidad y nos hace sentir parte de la historia. La ambigüedad es un arma poderosa que los famosos utilizan para mantener el interés del público. Pero, ¿qué pasará con Mert y Afra? ¿Confirmarán su relación? ¿Seguirán ocultándola? ¿O el destino les deparará algo inesperado? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando mucho de qué hablar en el mundo de la moda y en las redes sociales. Y nosotros, como buenos observadores, estaremos aquí para seguirla de cerca. Podemos especular sobre el futuro de su relación. ¿Decidirán hacer pública su relación y enfrentarse a la opinión pública? ¿O preferirán mantenerla en secreto, protegiendo su privacidad y su carrera? ¿Durará su amor a pesar de la diferencia de edad y las presiones del mundo de la moda? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que su historia es un reflejo de la complejidad del amor y las relaciones en el siglo XXI. Es importante recordar que aunque nos guste el chisme y la especulación, no sabemos qué pasa realmente en la vida de estas personas. Debemos respetar su privacidad y no sacar conclusiones basadas en rumores y suposiciones. Sin embargo, es innegable que la historia de Mert y Afra ha capturado la imaginación de muchos y que su posible romance es un tema de conversación constante en el mundo de la moda. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y esperando a ver qué depara el futuro para estas dos figuras icónicas.
La moda es un mundo fascinante lleno de sorpresas y misterios, y la historia de Mert y Afra es solo uno de los muchos capítulos emocionantes que nos esperan. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Hemos analizado a fondo el supuesto secreto amor prohibido entre Mert y Afra, y hemos desmenuzado cada detalle, desde las fotos en Instagram hasta las apariciones públicas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje al corazón del drama de la moda. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones sobre el tema. ¿Qué piensan ustedes de Mert y Afra? ¿Creen que están juntos? ¿O simplemente son amigos? ¿Creen que la diferencia de edad es un obstáculo para su relación? ¿O que el mundo de la moda es un lugar donde el amor puede florecer sin importar las convenciones sociales? Déjenme sus teorías en la sección de comentarios. ¿Hay alguna otra pareja de la moda que les gustaría que analizara? Estoy abierto a sugerencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Si creen que este vídeo es de interés para alguien en particular, no duden en compartirlo en sus redes sociales o enviárselo por mensaje privado. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, manténganse siempre curiosos y atentos a los secretos que se esconden en el mundo de la moda. Chao.